pequeña introducción acerca de las cuestiones que habíamos tenido durante el día de hoy, y ya tenemos la grabación en marcha que va a corresponder con esta sesión 8.2, que tiene relación en primer lugar, con el taller número 3 sobre campañas de comunicación dentro de la Unión Europea, y en este caso particularmente en relación a la campaña del Brexit. Ya tenemos, por lo tanto, la grabación funcionando, y ahora le voy a dar paso tanto a Sergio como a Jaime como a Fran para que puedan hacer ellos su exposición. No sé si yo tengo que dejar de compartir pantalla, si vosotros podéis compartir pantalla. Voy a dejar de compartir para que compartáis vosotros. ¿Es así? ¿Necesitáis algo más? Me vais diciendo, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Me escucháis Hola, bien? buenas tardes. Voy a probar a compartir la pantalla. Sí, era lo que estábamos hablando de compartir una pantalla o tres, que no sabemos muy bien. Lo que pasa es que a mí ya me ha pasado que intentando compartir pantalla con Skype, no sé por qué muy bien no me deja la configuración que tengo predeterminada del ordenador. Puedo intentarlo yo. ¿Compartir vosotros o Fran? Sí. ¿Se nos escucha bien a los tres? Se os escucha bien. Si podéis poner por lo menos quien esté hablando cámara, de alguna manera os intuimos mejor. Vale. A ver. Lo único que tengo que... ¿Quién de los dos la va a compartir? ¿Fran o Jaime? Yo estoy en ello. Me da igual. La puedo compartir yo. Sí, os tendré que ir diciendo que me paséis las... Sí, no te preocupes. Compartir pantalla. A ver. No sé si podéis ver o... ¿Sí? Vemos. Vale. ¿Lo puede ver todo el mundo? Yo sí. Vale, entiendo. Y esto si lo hago grande, ¿cómo lo veis? ¿O no lo veis directamente? Perfecto. ¿Bien? Sí, se ve. Vale, esperad un momento. A ver. Qué lío esto. Vale. Vale, genial, pues perfecto. Pues nada, como ya ha introducido el profesor Tuñón, somos Fran, Jaime y Sergio, que soy yo. Y bueno, el taller práctico sobre el que hemos trabajado es campañas de comunicación en la Unión Europea, información y desinformación en medios europeos y británicos. Entonces, bueno, lo que creo que vamos a tratar los tres es sobre todo subrayar distintos aspectos de lo que ha sido la campaña en general, centrándonos sobre todo en la campaña para el referéndum de 2016, aunque también vamos a comentar algunos aspectos clave de todo este storytelling del Brexit hasta la actualidad. Y nada, vamos a intentar... Uy, ahora creo que sea... Sí, soy yo. Es que se me ha olvidado porque creo que no me veis. Espera. Vale, bueno, sobre todo vamos a intentar sacar a la luz distintas líneas de debate o de diálogo que nos sirvan para luego poder profundizar en una discusión, si os parece bien y la gente se presta a ello. Y nada, sobre todo comentaros en último lugar que las certezas que tenemos, pues bueno, son pocas, son en base a la investigación que hemos hecho, y que toda crítica es bienvenida y que sobre todo hacemos esto para entablar un diálogo. Y nada, esperamos que os guste mucho. Si me pasas, porfa, Fran. En la primera parte, que es de la que me voy a ocupar yo, sobre todo voy a comentar unos aspectos generales, unos puntos clave que me parecía interesante desarrollar relativos a una breve cronología del Brexit, retrotrayéndonos hasta los inicios de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, y luego intentar comprender un poco esas posiciones, las distintas posiciones que se enfrentaron pro Europa y a favor del Leave.
Y luego también destacar algunos puntos relativos a la información, a la desinformación, qué es exactamente la desinformación y sobre todo cómo opera y con qué estrategias para así saber cómo la podemos evitar. Y luego, posteriormente, mis compañeros profundizarán en cada una de las respectivas campañas del Leave y del Remain. Pasa, porfa. Bueno, en primer lugar, muy sucintamente, el Brexit lo podemos considerar como la consumación de toda una cronología histórica de una integración fallida, si hacemos un repaso histórico de las últimas décadas. Pero bueno, muy brevemente, comenzamos en 1957. Si fuéramos a centrarnos en cuestiones de nacionalismo británico, luego que nos podríamos retroceder mucho más atrás, pero bueno, como estamos hablando de la Unión Europea, he decidido comenzar por este punto. Estamos ante el Tratado de Roma y la fundación de la CEE, con la firma de Alemania, Alemania Federal, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos e Italia. Tan solo 3 años después, Reino Unido aparecería como miembro fundador de la denominada EFTA, que son las siglas en inglés que se corresponden con la Asociación Europea de Libre Comercio, que fue firmado, un tratado que fue firmado por países como Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, etcétera. Suecia, creo que también estaba, Suiza. En los posteriores años, incluso en 2 ocasiones, Reino Unido solicitó el acceso, el ingreso a la Comunidad Económica Europea, pero el veto de De Gaulle impidió su entrada. Y no sería hasta 1969, la llegada de a la presidencia de Francia, cuando se levantaría el veto y finalmente en 1973 Reino Unido podría ingresar en ella. Ingreso que en 1975 fue reprobado por la ciudadanía con un referéndum en el que un 67% de los ciudadanos votaron a favor de permanecer. Pasa, porfa. No obstante, en los siguientes años ya veríamos estos inicios y cómo se desarrolla de euroescepticismo y de solicitudes de cláusulas especiales, de exenciones, etcétera, que poco a poco le van alejando del proyecto europeo. En primer lugar, en 1984 tuvo lugar lo que se conoció como el cheque británico, que fue la devolución de sus aportaciones, porque según ellos apenas se beneficiaban de la política agraria común. En 1985, un año después solamente, también optaron por mantenerse al margen del acuerdo Schengen con un opt-out. Y también es muy iluminador en 1988 el discurso de Brujas, ya en la era de Thatcher, que fue, como bien su nombre indica, un discurso que la primera ministra pronunció en la ciudad de Brujas y que muchos consideran un hito del euroescepticismo. En dicho discurso, Thatcher sí que es verdad que señala ciertos vínculos europeos, pero realiza una clara defensa del modelo de cooperación de Estados-nación, que es diametralmente opuesto a la tendencia de los federalistas, que entonces eran representados por Delors. Tengo aquí una cita que, si me permitís, voy a leer, extraída de ese discurso, en el que dice Thatcher: Europa será más fuerte precisamente porque tiene a Francia como Francia, España como España, Gran Bretaña como Gran Bretaña, cada uno con sus propias costumbres, tradiciones e identidad. Sería un disparate tratar de ajustarlos a una clase de personalidad europea idéntica. Entonces, en este sentido, Thatcher sí que dejó bastante claras sus posiciones. Y bueno, finalmente, y por no extenderme más, por destacar alguno de los hitos en todo este proceso de lo que podemos considerar alejamiento del proyecto europeo o de integración fallida, pues también he incluido en 1992 el Tratado de Maastricht, en el que Londres rechazó implantar el euro y algunas de las políticas sociales, que se acordaron en 2007 el Tratado de Lisboa, en el que creo que optaron por un opt-out o una exención de la Carta de Derechos Fundamentales, que creo que era relativa a los tribunales. Y podemos considerar que culmina o precisamente lo que es el Brexit, como conocemos hoy en día, empieza en 2013 cuando el partido, el UKIP, gana las elecciones al Parlamento Europeo.
Esta foto que veis aquí la he escogido, bueno, aparte de por su carácter connotador, la foto es mía, para aprovechar para enlazar con la siguiente parte de la exposición, si puedes pasar, Fran, que es relativa a una serie de fotografías y de entrevistas que hice durante mi estancia en Londres en 2017. Y que, bueno, y si me permitís, pues voy a compartir algunas de las ideas con las que me quedé, ¿no? De aquella estancia y de aquel proyecto que llevé a cabo. Yo quise salir a preguntar a ver lo que opinaba la gente y retratarles fotográficamente. Y bueno, he incluido aquí algunas de las cuestiones que me parecieron más características. Este señor que veis aquí, por ejemplo, Cormac Morgans, es un hijo de inmigrantes latinoamericanos y su opinión respecto al Brexit era: cuando empezó creía que era una buena idea porque hablaban sobre la pérdida de este país. Cada país debe tener su propia ley, controlar su propio destino y no depender de otra gente. Coincido con lo que dicen de los trabajos en la inmigración. Esta era una opinión bastante generalizada entre la gente a la que entrevisté, pero si pasas, Fran, también me encontré mucha gente en el otro lado. Por ejemplo, este chico David hablaba de lo mucho que se había beneficiado Gran Bretaña de políticas, sobre todo sociales, políticas relativas a la mujer, políticas relativas a gente de distintos backgrounds culturales, etc, etc. Y quizá no solo, según él me comentaba, no solo política, sino en un sentido más amplio de intercambio de ideas, de bueno, todo lo que ha facilitado Schengen, etc, etc. Pasa, porfa. Este personaje es muy peculiar, Peter, y lo incluí también porque entre sus declaraciones encontré muchas cosas que compartía la gente en general, pero él era una persona muy transparente y además señalaba cuestiones muy interesantes como la división doméstica. A veces cuando hablamos del Brexit pensamos solo en el enfrentamiento entre Gran Bretaña, entre Reino Unido y Europa, pero no hablamos de la propia división que ha generado dentro de Reino Unido. Y sobre todo agradecí su transparencia. Bueno, si leéis lo que dice, por ejemplo, califica al partido Tory de, en sus palabras, lo que describiría como tuertos y no es una palabra agradable, etc, etc. Me hizo mucha gracia este señor. Pero a diferencia de él, pasa porfa, Fran, también lo que me encontré de manera generalizada es que la gente no quería entrar a hablar del tema. En general sí que eran bastante reacios a dar su opinión, sobre todo en la City. Por ejemplo, este señor aquí era un empresario de la City y me comentaba: el Brexit es una mierda, pero no te puedo dar mi opinión debido a la compañía para la que trabajo. No me dejan hablar con los medios sobre ello. No encontrarás a nadie que te dé una opinión sincera, ni aquí en Joyce ni en ninguna otra oficina de la City. He rescatado esta foto precisamente porque haciendo el proceso de investigación para este trabajo me encontré con unas declaraciones de un periodista llamado Brendan O'Neill, que hacía un análisis en clave socioeconómica. Bueno, mucha gente ha hecho un análisis en esa clave, pero bueno, Brendan O'Neill opinaba, junto con muchos otros, que las distintas élites políticas, financieras, expertos, celebridades, comunicaban a la gente que era indispensable permanecer en la Unión Europea, según su opinión. Pero que precisamente esa actividad de bombardeo en contra del Brexit y a favor de la Unión Europea, en esa actitud, muchos disconformistas con el establishment británico supieron ver que al votar por el Leave estarían yendo en contra de los intereses de las élites. Y llega a calificar este periodista del Brexit como una revuelta de las clases bajas. Entonces, ahora la pregunta es, ya metiéndonos de lleno en el papel de los medios, es precisamente ese: ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en todo esto? Si de verdad contribuyeron a agitar a esta gente de clase baja o de clase obrera descontenta con el establishment, si fueron capaces de canalizar la culpabilidad a un actor externo, o cómo se construyó ese actor externo, porque lo que hemos dado ya en este curso es que un país miembro de la Unión Europea es parte de la Unión Europea, no se puede desligar de ello. Y en caso de que hayan jugado los medios un papel, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron confundiendo a su público, lo hicieron mintiendo. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy, esta tarde aquí. En la siguiente diapositiva, esta es la que yo he considerado para mí la foto del Brexit.
Esta mujer, Susan, tendría en torno a unos 50 años y vivía en una vivienda social. Y lo que me contó me impresionó mucho y si me permitís lo voy a leer. Cuando le pregunté acerca de su opinión sobre el Brexit, me contestaba: realmente no lo entiendo muy bien. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Voté quedarnos. No, voté que no. No, creo que voté. No recuerdo mi voto. Voté irnos. Realmente no lo entiendo, así que voté irnos. Ellos te dan un papel, pero ellos ya saben lo que van a hacer. Te piden tu opinión, pero ya saben lo que van a hacer. Entonces, bueno, esta es la última foto de las que he seleccionado, pero simplemente quería compartirlas con todos vosotros y vosotras porque me parece que condensaba muy bien muchas de las distintas aristas que hemos ido escuchando estos años acerca del Brexit, desde cuestiones de inmigración, de presupuesto e incluso de desinformación, como es este caso. Pasa, por favor. Hago un breve inciso también para comentar que hemos dado algo de historia de investigación en medios de comunicación de masas en este curso. No sé si, no me acuerdo ahora mismo si era con la profesora Uxía o con el profesor Tuñón, pero hemos hablado de teorías de efectos fuertes, como el de la aguja hipodérmica o de la bala mágica. Pero en este caso, y si queréis puede ser una de las líneas de debate, creo que sí se puede analizar desde el punto de vista de la persuasión. O sea, de teorías de la persuasión de efectos más limitados, en los que si bien es cierto que no todo lo que dicen los medios termina por ser absorbido por parte de los públicos, pero sí que entra en juego una serie de filtros de personalidad y juega un papel importante la interpretación en base a un contexto demográfico. Y aquí podemos, si el mensaje de la Unión Europea no alcanzó a su público potencial, pero el mensaje del vota el Leave sí que llegó a quien tenía que llegar. Es bueno, eso puede ser una de las líneas que podemos discutir. Pero lo que voy a hacer yo en las próximas diapositivas, y ya para ir terminando, es intentar demostrar que todo fue mucho más complejo que el... O sea, que no le podemos simplemente echar la culpa a la gente y decir, los que votaron para salir de la Unión Europea estaban mal informados, tenían poca educación, eran ignorantes. No podemos limitarnos a eso. Y mis dos titulares, digamos, se van a centrar sobre todo en explicar por qué la culpa no puede recaer sobre estas personas y sí sobre la labor periodística. Y en segundo lugar, por qué fue tan efectiva esa comunicación pro-Brexit. Es decir, nosotros cuando vemos un bulo, como hablando por mí y por mis compañeros como estudiantes de periodismo, o como muchos de vosotros o vosotras, como en general estudiantes universitarios, podemos identificarlo fácilmente o rápidamente, o tenemos las herramientas para poder averiguarlo. Pero lo cierto es que la gente en general no tiene esas herramientas o no lo puede discernir con tanta facilidad. Entonces, bueno, en general, en las próximas diapositivas también voy a comentar algunos elementos de persuasión o algunos elementos, algunas estrategias y cómo operan. Pero antes de entrar en ello, también os quería preguntar, y podéis hablar por el chat o encender el micrófono, no sé, para debatir, si era un divorcio anunciado. Sí, pero si me quitas la diapositiva no lo puedo leer, Fran. Bueno, en fin, hay una serie de rasgos que han señalado distintos autores relativos a la relación entre Reino Unido y Europa histórica, como aquí podéis leerlo, su ubicación geográfica, que Londres no tenía la necesidad de reconciliarse tras la Segunda Guerra Mundial, la evidencia, según algunos, de que el Reino Unido siempre ha preferido una alianza con Estados Unidos, y la complejidad de sus relaciones que hemos visto materializada pues desde cuando De Gaulle vetaba la entrada en la Comunidad Económica Europea. Es decir, ¿hasta qué punto ha sido un problema de comunicación o la comunicación es algo que de ninguna manera subyace o es completamente accesorio? No sé si tenéis alguna opinión al respecto de esto. ¿Qué opináis de esta serie de rasgos que enuncian algunos autores? No sé si se me oye.
Sí, nada. Sí, sí, te oímos, Sergio. Sí, Sergio, yo creo que se te oye. Me parece que estás enunciando, ¿no? Si puedo interrumpir, discúlpame. Claro. Bueno, la cuestión acerca de si se trata solamente o si se trató de una cuestión meramente de fallos en el proceso de comunicación o de unas muy exitosas estrategias comunicativas, pues principalmente las del Leaf, o si había un remanente, es decir, un caldo de cultivo óptimo para el desarrollo de estas campañas, porque había una desafección en el Reino Unido que había estado trabada, o bueno, esto es una de las cuestiones que yo diré posteriormente, ¿no? Pero bueno, que esto es algo que no venía del proceso del Brexit del año 2015-2016, sino que los titulares del Sun achacando a Bruselas todos los males habidos y por haber, incluso la lluvia en Londres, venían de mucho más atrás, incluso del propio momento cuando el Reino Unido accedió a la propia Unión Europea. Es decir, que había habido siempre un clímax, sobre todo de algunas ciertas élites británicas, de euroescepticismo, con lo cual digamos que hubo un terreno muy abonado, y aquí ya podremos discutir, y supongo que es algo de lo que vais a tratar posteriormente, en torno al cual si estas políticas de comunicación, estas estrategias de comunicación estuvieron mejor o peor desarrolladas en función de una situación previa que no sé si todos tuvieron muy en cuenta, ¿no? Me parece que es a lo que os estáis refiriendo. Sí, sí. Es más, si pasamos a la siguiente diapositiva, entramos ya en materia con esta cuestión de si ha sido un problema de comunicación. Como mínimo, podemos decir que sí. O sea, que en parte, como mínimo, ha sido un problema de comunicación. Sí, claro, si te lo sé responder. Hola, ¿se me oye? Sí, Vale, es que respecto de lo que estáis explicando ahora, me parece muy novedoso porque hasta ahora yo el análisis que había visto del Brexit en vista de las estadísticas que salieron posteriormente de qué porcentaje de la población había votado qué, se estudiaba en base a sobre todo un corte de edad. La gente que tenía como 40-35 años hacia atrás eran los que habían votado quedarse por otro tipo de formación y de conocimiento sobre la Unión Europea, oportunidades laborales sobre todo, y la gente de más de 50 años es la que había decidido irse. ¿Consideráis que este análisis es simplista y que tiene más, o no simplista, quizá eso ha sido demasiado atrevido por mi parte, pero a lo mejor no tiene una argumentación lo suficientemente construida y que es más válida o más ajustada a la realidad, mejor dicho, más ajustada a la realidad, la que vosotros estáis exponiendo hasta ahora, que es una defensa del discurso de las élites y por eso tuvo el rechazo que tuvo de un sector tan importante de la población? Vale, te contesto. Realmente no. O sea, lo que pretendía era básicamente sacar distintos puntos de vista. O sea, como comenté, o quizá al comentarlo no quedó muy claro, lo quería sacar no como una verdad objetiva, que de eso también vamos a entrar más adelante, o como un análisis, no sé cómo decirlo, con mayor base científica o realista, sino como un punto de vista que sí que es verdad que se ha manejado al menos a nivel periodístico. No sé si eso responde a tu pregunta. O Sí. sea, básicamente para sacar una línea de debate, y no sé si estaréis de acuerdo en que al menos también en los medios yo sí que creo que sí que se les ha tildado de ignorante, vamos, un corte sociodemográfico. Yo, por no interrumpir mucho a Sergio y que podamos seguir, lo que sí que te quería comentar respecto a lo que ha dicho Alba es que también habría que debatir en general, al margen de grupos de edad. Es verdad que los grupos de edad nos informan y podemos mirar mucho más exhaustivamente pues cuestiones como la que has comentado, el tipo de formación, pero también recogimos algunos datos que al principio iba a incorporar yo luego, pero al final no lo voy a hacer, pero sacado un poquito a colación de lo que acabas de decir. Es verdad que lo que más buscaron los británicos después del referéndum de 2016, según Google Trends, fue, creo que lo tengo aquí, qué significa
para el Reino Unido salir de Unión Europea y qué es la Unión Europea. No lo tengo desglosado por grupos de edad, pero creo que quizás nos puede dar información sobre a nivel de cómo la ciudadanía británica un porcentaje es una ciudadanía euroescéptica sin saber muy bien por qué. O quizás no. Pero bueno, esto es algo que también da mucho para el debate. Sí, creo que posteriormente, o sea, mis compañeros sí que van a profundizar, porque como cada uno ha profundizado más en, válgase la redundancia, perdón por ello, en el argumentario y en las características concretas de cada campaña, pues sí que van a profundizar respecto a ello. Yo simplemente estoy sacando algunos puntos, algunos highlights, en los que, por supuesto, la discusión es bienvenida y Claro. nos puede servir. Nada, pero vamos que pregunta o matización es bienvenida, porque como ya dije al inicio, simplemente estoy sacando diferentes perspectivas, algunas opuestas, que se han dado en prensa, perdón. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión del problema de comunicación. Como estaba diciendo el profesor Tuñón, durante décadas sí que se ha ido moldeando una imagen de la Unión Europea, que ya discutiremos si puede ser verdadera o no, pero el hecho sí que está ahí. Y en el cambio de actitudes, en el que primero que se cambian creencias, luego se cambian opiniones y luego se cambian en último lugar actitudes o se moviliza para realizar algo como ha sido el referéndum, pues sí que tenemos que observar una tendencia a lo largo de distintos, iba a decir años, pero incluso décadas. Yo he traído un par de ejemplos. Por ejemplo, vemos ahí A Blueprint for Tyranny. Esto es un titular del Daily Mail en 2003, cuando se estaba intentando llevar a cabo el proyecto de Constitución Europea. Y lo retrataban de esta manera, con estas palabras: un proyecto para la tiranía. Y en la foto de la izquierda se corresponde con un titular del Daily Express de 2012, en el que se acusaba a la Unión Europea de literalmente lavar el cerebro de nuestros hijos. Y bueno, utiliza palabras como, no sé si lo podéis ver en vuestras casas, como propaganda, etc, etc. Entonces, sin lugar a dudas, la importancia de las palabras y la construcción de titulares es trascendente en este sentido, en el sentido de ir moldeando opiniones, creencias y actitudes a lo largo de muchos, muchos años. Entonces sí que es verdad que, como estábamos comentando antes, sí que existió un caldo de cultivo muy bien cultivado. Siguiente diapositiva. Antes, en esto que es la importancia de las palabras, las estrategias concretas de cómo opera la persuasión, sí que creo que era muy interesante realizar una distinción entre fake news y el término desinformación. Podemos discutir si buena parte del argumentario utilizado por la campaña del Leave tenía una base de realidad y, de hecho, de alguna manera o en algún sentido probablemente lo tuviera. Pero en cuanto a terminología sí que tenemos que diferenciar entre fake news y desinformación, sobre todo porque con fake news nos estamos limitando simplemente a noticias falsas y desinformación es un término mucho más amplio que engloba estrategias de comunicación o de persuasión mucho más complejas, pero no por ello menos tendenciosas. En primer lugar, fake news nos remite a la noticia tradicional. Y como muchos de nosotros ya sabremos, la desinformación también opera a través de formas de comunicación que no es una noticia. Quiere decir que no es una noticia tradicional entendida como un titular, subtítulo, cuerpo de texto, etc. Una simple imagen sí que tiene contenido informativo y puede confundir un meme, un vídeo, etc. El término de desinformación sí que engloba eso. Y bueno, he puesto 3 definiciones que no son excluyentes, son más bien complementarias. Si las leéis, desinformación remite a dar información intencionadamente manipulada, dar información insuficiente o falta de contexto. Y es en esta falta de contexto, en esta información insuficiente, en este tipo de escenarios en los que la desinformación es mucho más peligrosa porque pasa más desapercibida.
Siguiente diapositiva. Vale. Bueno, aquí quería hacer un breve repaso, pero no sé cómo vamos de tiempo. No sé tampoco si os está resultando interesante respecto a si creéis que puede existir una información objetiva. Entonces, bueno, también con el profesor Bouza hemos hablado un poco de constructivismo también. Y bueno, nosotros en periodismo también estudiamos que la adhesión a la verdad puede depender de una pluralidad de factores y que es algo bastante más abstracto de lo que parece. Y de hecho podemos plantearnos incluso si de verdad existe una información objetiva. Entonces, bueno, relativo a esto, el concepto de constructivismo es fundamental porque si estamos hablando de representación, de acuerdo a teorías contemporáneas de la representación, señalan que las realidades son construidas y son particulares en oposición al objetivismo puro que implica una realidad inmutable. Y de ahí llegamos al concepto de representación natural o naturalista. Y ahí entra la ideología. Estas teorías sostienen que los sistemas de representación son los medios por los cuales las ideologías se enmarcan. Y aquí también recuperamos el concepto de frame que hemos dado durante estas sesiones. Y así se posiciona a los sujetos y a los objetos. Y también en relación a esto, la semiótica también tiene su sentido, en tanto que subraya que los procesos, que la realidad es representada y la experiencia está mediada por códigos perceptuales. Entonces, bueno, hablando de constructivismo, de representación natural o de naturalizar una representación, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En el que a través del uso de las palabras naturalizamos algo o construimos una representación que consideramos natural. ¿Qué tiene que ver esto con los medios? Que los medios utilizan técnicas para naturalizar o retratar una idea como algo que es de sentido común, una visión particular de la identidad nacional y, aquí es donde quiero llegar, construir un mundo de naciones o de estados-nación en oposición a otra concepción del mundo que podría ser, pues por ejemplo, federalista de Europa, por no ir más lejos. He señalado 3 técnicas que utilizan los medios de comunicación, pueden ser muchas más, para, a través de las palabras, construir esta realidad. La primera, las naciones como actores. Nombrar a las naciones como actores en una historia puede ser parte de un proceso de antropomorfización, de manera que estas naciones sean vistas como sujetos, como entes con sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propias características inherentes. Además, también en la información relativa a ello, el apoyo visual con mapas, banderas, etcétera, contribuye a esta representación cotidiana que vamos poco a poco asimilando de un mundo de naciones. En segundo lugar, hay elementos microlingüísticos, una serie de características morfológicas que también contribuyen a este proceso de naturalización e identificación con la nación. Tenemos deícticos como nosotros, en oposición a ellos, aquí, en oposición a allí, nuestro, nuestra. Todo eso se dirige en audiencias en términos nacionales. Mis compañeros profundizarán en cómo la inmigración ha sido una de las dianas en esta campaña del Brexit, del Leave, y de esta manera se ha construido la otredad o lo de fuera, en oposición a la identidad nacional. Y bueno, he sacado aquí unos titulares, no son del Brexit, pero son de actualidad, porque ahora básicamente todos los temas, como bien sabéis, giran en torno al coronavirus, porque es un monotema y no hay absolutamente otra preocupación. Y bueno, pues por ejemplo, podemos ver palabras como we, nosotros, a ver, que ahora no las tengo señaladas, nosotros tenemos que rápidamente, etcétera, nuestra nación, etcétera. Bueno, esta serie de elementos microlingüísticos que ayudan a formar ese sentido de comunidad en oposición a lo de fuera. Y en la siguiente diapositiva también traía un ejemplo de cómo se construye la identidad nacional en oposición a la otredad. Y bueno, es un vídeo que no sé si habéis visto rulando por Twitter o por internet, de 1978, que rescató el archivo de la BBC hace el año pasado, creo que fue. Y en este vídeo se ve muy bien cómo se construye un discurso nacionalista e incluso imperialista
a través de declaraciones de los ciudadanos. Entonces, la tercera pata de esta serie de estrategias conscientes o inconscientes que utilizan los medios para promover una determinada visión del mundo, de un mundo de estados-nación, y crear una identidad nacional, pues se ve muy bien a través de las Vox Pop interviews. No sé si se puede hacer clic en el vídeo, pero bueno. Sí, puedo. Creo que, vamos. Por si queréis ver. El problema es que no sé si se va a oír. Bueno, no te preocupes. ¿Oís Mira, algo? No hace falta porque puse un par de. O sea, como los highlights de lo que se decía en el vídeo. Bueno. Básicamente, en resumen, el vídeo. Es que se me ocurre que si me quito los cascos lo pueden oír, pero se va a acoplar con tu voz. No te preocupes, porque voy a ir ya acabando con la presentación. Básicamente, a través de estas Vox Pop Interviews, que es así como se conocen, en este ejemplo concreto, por ejemplo, el espectador lo que recibe es que ve una serie de amenazas externas que amenazan su identidad, que amenazan su cultura, sus costumbres, etc. Y te lo crees porque te lo crees porque te lo dice alguien como tú, un conciudadano, alguien de a pie, un igual. Y dices, oye, pues quizá pienso lo mismo. Este en concreto, no sé si lo he llegado a decir, es un vídeo de 1978 respecto al cambio de millas a kilómetros. Básicamente, los ciudadanos se quejaban de que venían a acabar pues, con las costumbres inglesas, etc. Y bueno, esto respecto a la identidad nacional versus la otredad, pero mis compañeros ya profundizarán en cómo los medios trataron concretamente la campaña del Brexit, la cuestión de la inmigración y eso. Y finalmente, para concluir ya mi parte, y retomando en la siguiente diapositiva, Fran, y enlazando con todo esto que he intentado explicar de mejor o peor manera del efecto acumulativo, de cómo la importancia de las palabras que utilizan los medios, de cómo enmarcan los medios las historias y las noticias respecto a su nación y respecto a lo de fuera, pues cómo esa continuada exposición de la gente sí que permea de alguna manera. Podríamos recapitular con un breve repaso a todos los bulos o desinformaciones que han girado en la cuestión del Brexit, pero sobre todo en la vida de Boris Johnson. O sea, Boris Johnson, estamos hablando de un tipo que digamos que ha tenido una relación complicada con la verdad, o al menos con la honestidad, si consideramos que la verdad no es objetiva. De hecho, le echaron, cuando estaba de prácticas en The Times, le echaron por especular y por tergiversar en declaraciones en una entrevista. Bueno, he incluido esta foto aquí con un pez, porque en una de sus intervenciones para las primarias Tories contó una historia de un, no sé si era ahumador de arenques, que decía que la legislación europea le obligaba a hacer una serie de cosas para preservar el pescado, etcétera, y que al final tuvo que salir la Comisión Europea, como veis en la foto siguiente, para desmentirlo y para decir que, oye, señor, la regulación a la que está usted aludiendo no es europea, es británica. Y cuando estaba trabajando para The Telegraph, en su etapa como corresponsal en Bruselas, también se inventó una serie de falacias que se han venido a conocer como euromitos, muy relacionadas también con falsas regulaciones de la Unión Europea, como por ejemplo que la Unión Europea pretendía acabar con unas patatas que al parecer son típicas de allí, del Reino Unido, que tienen sabor a cóctel de gambas, y también que iba a obligar a los diferentes Estados miembros a crear condones de menor tamaño por petición de los italianos. Pues ya os imagináis el papel de la Comisión Europea teniendo que desmentir todas estas absurdeces. Y la última foto de esta diapositiva remite a un tuit que tuvo que publicar Full Fact, que es un medio de verificación también británico, porque durante un enfrentamiento televisivo entre Johnson y Corbyn, los conservadores Tories se hicieron pasar, o sea, cambiaron su nombre de la cuenta de Twitter y la denominaron Fact Check para comentar el debate televisivo, haciéndose pasar por un medio. Y Full Fact tuvo que salir a criticarlo y a desmentirlo y a decir, oigan, que
que esta es la cuenta oficial de los conservadores, no es un medio de verificación. Entonces, bueno, yo de esta manera concluyo mi parte. En la siguiente diapositiva he puesto varios titulares que, bueno, podéis leer de toda la serie de bulos y desinformaciones que rondaron en torno a la cuestión del Brexit. Y para recapitular, yo opino que no sé si toda la culpa sería de los medios o si sería un problema únicamente de comunicación, pero que crearon un caldo de cultivo muy propicio para confundir a los ciudadanos, para construir una realidad y una visión eminentemente nacional y que consideraba a todo lo de fuera, la Unión Europea, como lo otro y lo externo. De eso sí que creo que estoy bastante seguro. Y con esto finalizo. Sergio, por tu intervención, ha sido muy interesante. Yo voy a centrarme en la campaña del Remain. Vamos a dividir esta parte en 4 puntos. En primer lugar, vamos a repasar rápidamente quién hizo campaña por el Remain. En segundo lugar, cuáles fueron los mensajes claves de la campaña y cómo esta se llevó a cabo. En tercer lugar, aquí ya nos extenderemos un poquito más cuál fue la recepción de estos mensajes, cuál fue el impacto en los medios de comunicación y si hubo diferencias entre los distintos medios. También veremos cuál fue el tratamiento en medios europeos. Y en cuarto lugar, a modo de conclusión, vamos a analizar qué falló en la campaña del Remain desde diferentes perspectivas. Por favor, pasa, Fran. Bien, en primer lugar, ¿quién hizo campaña por el Remain? Bueno, seguro que más o menos lo recordáis todos. La campaña por el Remain estuvo liderada por el primer ministro David Cameron y gran parte de su gobierno, no todo, ya que algunos de sus ministros hicieron campaña por el Leave. La campaña oficial se llamó Britain Stronger in Europe, que estuvo formada por políticos de todo el espectro, Tories, laboristas, el Partido Verde, liberales. Una persona que tuvo mucha importancia es este hombre que podéis ver con la corbata azul clarita, que es George Osborne, que era el canciller de finanzas, ya que, como ahora desarrollaremos más, la campaña del Remain estuvo muy basada en los aspectos económicos, por un lado, en los beneficios que suponía para el Reino Unido estar en la Unión Europea, por otro, los posibles riesgos económicos en caso de que se produjese el Brexit. La siguiente persona es Craig Oliver, en ese momento el spin doctor de David Cameron, y la persona de abajo es Will Stroud, que fue el director de campaña. De ellos retomaremos al final porque dieron su perspectiva sobre qué es lo que falló en esta campaña. Pasa, por favor. Además, hubo otros políticos también que hicieron campaña. A la derecha podemos ver a Tim Farron, que era en ese momento el líder de los liberales, compartiendo escenario con David Cameron. Sin embargo, sí que hay que decir que tanto los Tories como los laboristas hicieron campañas propias. Ahí podemos ver a Cameron con Conservatives In, y sobre todo hay que destacar, hay que poner especial foco en los laboristas. La campaña Labour in for Britain fue la campaña laborista por el Remain, que era la postura oficial del partido. Sin embargo, su líder, Jeremy Corbyn, tuvo un perfil bastante bajo durante toda la campaña. Sí que apareció en algunos mítines, sobre todo hacia el final, pero no tuvo el papel que se le presuponía al líder del partido más grande que defendía el Remain. Esto se achaca, y recibió muchas críticas por ello, a que Corbyn había mantenido posiciones bastante críticas con la Unión Europea, euroescépticas, considerando a la Unión Europea algo así como un club capitalista, y que de no haber sido el líder del Partido Laborista en el momento en el que se produjo el referéndum en 2016, él, en lo más profundo de su ser, era brexiter. Así que la campaña laborista, más bien quien la lideró fue Alan Johnson. Pasa, por favor. ¿Cuáles fueron los mensajes claves? Como ya hemos dicho, la campaña del Remain se basó básicamente en la economía. Se destacaba, lo que hemos dicho, los grandes beneficios que suponía para el Reino Unido estar en la Unión Europea. Se destacaba, pues, por ejemplo, que la Unión Europea es el primer socio comercial del Reino Unido, un 44% de las exportaciones son hacia países comunitarios. De ese comercio surgen y dependen 3 millones de empleos,
que es verdad, no podemos saber o no podíamos saber en ese momento si esos 3 millones de empleos todos estaban en peligro si se producía el Brexit, pero era una cifra que se ponía muy en valor. Además, el mercado único que existe en la Unión Europea pues abarataba los costes de producción para las empresas y, por tanto, también abarataba los costes para las familias a la hora de adquirir bienes. También se remarcaban las grandes inversiones de empresas extranjeras que se habían producido en los últimos años en el Reino Unido y que en caso de salir de la Unión Europea pues podrían descender. Por su parte, los laboristas también hicieron un discurso bastante económico, pero desde un punto de vista más social. Destacaban que estar en la Unión Europea pues, significaba más ingresos para las familias y que los derechos laborales quedaban protegidos bajo la legislación europea. Pasa, por favor. Ahondando un poco en los argumentos que utilizó la campaña del Remain, fueron todos muy ligados a la economía, se hablaba de la calidad de vida. De hecho, luego analizaremos una noticia cuando el Tesoro Nacional analizó cuánto exactamente costaría a cada hogar británico salir de la Unión Europea, pero bueno, era un argumento muy fuerte. ¿Cuánto aumentarían los costes de vida en caso de producirse el Brexit? También se destacaban los viajes al extranjero, los vuelos más baratos, el roaming, la sanidad garantizada en cualquier país europeo. Se ponía en valor el derecho a vivir y a trabajar y estudiar en el extranjero, que significaba más oportunidades tanto para jóvenes como para adultos del Reino Unido. Por otro lado, también se ponía en valor el acuerdo al que el gobierno de David Cameron había llegado en febrero de 2016, un acuerdo en el que se confirmaba, como ha comentado muy bien Sergio, la excepcionalidad británica que siempre ha caracterizado en su presencia en la Unión Europea, por supuesto fuera del espacio Schengen, fuera del euro, y la gran victoria que consiguió el gobierno británico en esa negociación fue la exclusión de ciertas ayudas a trabajadores comunitarios, algo completamente excepcional, es decir, que los trabajadores de países comunitarios que fueran a trabajar al Reino Unido tenían que esperar, si no mal recuerdo, 7 años hasta poder percibir algunas ayudas. También se defendía pues, que los equipos de inteligencia compartidos por todos los países pues, hacían del Reino Unido un lugar más seguro. Pasa, por favor. A pesar de todo, a pesar de que la campaña del Remain estuvo prácticamente basada en la economía, el vídeo más compartido en Facebook fue uno del primer ministro Gordon Brown, que, bueno, lo podemos ver primero y luego lo comentamos. Vale, pero... A ver si lo podemos oír. Sí, pero no puedes hablar mientras... No. Vale. Through the ruins of Coventry Cathedral, bombed and destroyed by... Porque no me dejas hacerlo... Lo voy a meter en YouTube. By Nazi warplanes 70... Igual Los porfa, Fran. Voy. Gracias. ¿Así veis bien? ¿Sí? years ago, and now painstakingly and lovingly maintain. Espera, que oigo comentarios, igual no... Ah, vale. Es bien, vale. Pues vamos. I'm walking through the ruins of Coventry Cathedral, bombed and destroyed by Nazi warplanes 75 years ago, and now painstakingly and lovingly maintained as a monument to wars that we've left behind and to the sanctuary of peace. And just think of it, for 1,000 years and more, the nations of Europe at war with each other, murdering and maiming each other. In every century but this one, the nations of Europe vying for supremacy. In every generation but this one, our people dying. And now, a Europe at peace. A Europe where decisions are made by dialogue, discussion, and debate. A Europe where the only battle is the battle of ideas. A Europe where we fight with arguments and not with armaments. A Europe that is at peace because of what Britain did to establish freedom across the whole of the continent. And we are the British people who gave Europe the greatest statement of human rights, based on British values, driven forward by British experience. And now no country can enter the European Union without subscribing to these values. And we are the British people that stood shoulder to shoulder with the peoples of Eastern Europe when Soviet tanks rolled in and said that they too were welcome into the European Union if they subscribed to democracy, human rights, and the rule of law. And the Europe that we are creating is not simply a marketplace. It is a community where every single worker has rights to holiday pay, a maximum working week, so that the good employer cannot be undercut by the bad and the bad by the worst in a race to the bottom.
And we shouldn't just be a member of the European Union. We should be a leader of the European Union. Soon we will be the strongest economy in Europe. The smaller nations look to us for leadership. And what message would we send to the rest of the world if we, the British people, the most internationally minded of all, were to walk away from our nearest neighbours? We should be leading in Europe and not leaving it. Vale, espera. Meto esto. Vale, creo que ya puedes hablar. Bueno, ¿qué es lo que más os llama la atención de los argumentos económicos? ¿Cuáles son las mayores diferencias que encontráis? Sí, pues, voy a pasar el enlace por si lo queréis ver después otra vez. Pero, ¿qué contraste hay entre este mensaje y la mayoría de cosas que he dicho, con la calidad de vida, la economía? ¿Qué veis? Hola, chicos. ¿Sí? ¿Estáis? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es que estoy haciendo ahora por el chat es mucho más activo, ¿no? Y a lo que estabas viniendo a hablar venía de referencia a las condiciones materiales, como un argumento muy técnico, ¿no? Un poco recordando al Rajoy contra Zapatero de los debates estos muy de gráficos y de cosas, y esta campaña es apelando lo máximo, lo más posible al sentimiento este británico imperialista de dominio del planeta, prácticamente. Somos nosotros los que hemos liberado Europa del Este, a Rusia lo deja un poco escondido por ahí, pero bueno, hemos construido la democracia, hemos permitido que la Unión Europea sea lo que está siendo ahora, somos baluartes de la democracia, que tenemos que hacer liberar, ¿no? Está intentando atraer hacia el Remain a todo ese sector, digamos, más rancio del imperialismo británico. Pues sí, efectivamente, es un mensaje llamado a convertir ese nacionalismo británico, un argumento muy utilizado por aquellos que defendían el Brexit, y llevárselo a Europa es lo que es gracias a Gran Bretaña, a lo que Gran Bretaña hizo, gracias a los valores británicos, habla ahí de los derechos humanos, de la democracia, el imperio de la ley, y nadie puede entrar en Europa sin suscribirse a estos valores. La verdad es que el vídeo tiene unas cuantas frases que son muy demoledoras, es un mensaje emocionalmente muy potente, y el propio eslogan, el liderar y no irse, pues es por lo menos bastante diferente y bastante interesante con respecto a lo que comentabas de los argumentos más puramente económicos, de gráficos y de amenazas. El propio ex primer ministro Gordon Brown, a mitad de la campaña, llamaba a hacer propuestas más positivas para defender el Remain, ya que él consideraba que todo era bastante negativo, todo eran amenazas y todo era meter el miedo a los ciudadanos en el cuerpo. Pasa, Fran, por favor. Bueno, siguiendo analizando la campaña, lo que hemos comentado anteriormente, nunca hubo un escenario compartido entre David Cameron y Jeremy Corbyn, entre dos personas, quizás los dos políticos más importantes que defendían el Remain. De hecho, surgían críticas en el propio Partido Laborista cuando, por ejemplo, el alcalde de Londres, laborista, compartía escenario con David Cameron. El propio Corbyn decía que él no estaba en el mismo lado del debate, en el debate de la Unión Europea, en el mismo lado que David Cameron, cuando ambos defendían el Remain. Y bueno, y luego por otro lado, por
ejemplo, la página oficial de la campaña pues tenía una calculadora que, lo mismo, volvemos a los argumentos económicos, te permitía calcular, valga la redundancia, cuánto dinero te iba a costar, cuánto le iba a costar a tu hogar, dependiendo de las personas de tu familia, que fueseis el Brexit si este se producía. Pasa, por favor. Bien, ¿cuál fue la recepción de la campaña? He querido destacar este artículo porque es un artículo en una fase muy prematura de la campaña, es del 29 de marzo. Es un artículo de opinión de The Guardian, que además es un periódico que defendía el Remain y que, bueno, tiene un titular bastante directo. Dice que la campaña del Remain está fallando y hace referencia a unas cuantas cosas que vamos a desgranar. Dice que la campaña está siendo bastante mediocre, que se ha dejado todo en manos de David Cameron, que dice no es el tipo más popular, es un tipo que siempre ha sido bastante crítico con la Unión Europea, siempre ha hablado de reformarla y que, claro, oírle ahora diciendo que hay que quedarse y con un eslogan que fue el eslogan Remain is safer, pues no es un eslogan muy emocionante, que enganche y que llamase a votar al Remain. Y dice, en cambio, los pro-Brexit producen historias nuevas cada día. Y pone ahí el ejemplo del Project Fear, que ahora vamos a hablar más en profundidad. El proyecto Miedo. Y como comentará seguramente Fran, aunque muchas de estas historias de los políticos y los medios pro-Brexit se basasen en falacias, estaban consiguiendo enganchar, estaban consiguiendo emocionar mucho más que los argumentos puramente económicos, puramente objetivos, en teoría, que defendía el Remain. Hace mención también a que cómo debe ser la campaña de los laboristas para que a su lado la campaña de Cameron sea increíble. Habla de la ausencia de Jeremy Corbyn, del bajo perfil de Alan Johnson, menciona que ninguna otra voz del Partido Laborista está alzando la voz para defender con verdadera fuerza el Remain y que incluso menciona que un 50% de los votantes del Partido Laborista no son conscientes de que su partido está defendiendo el Remain. Hasta ese punto, ¿no?, llegaba la confusión. Menciona que quizás esto se producía la ausencia de voces en aquellas personas que buscaban una caída de Jeremy Corbyn. Ya sabemos la historia de Corbyn al frente del Partido Laborista, es una historia complicada y que por eso quizás estaban no apoyando la posición oficial de su partido, con el objetivo de hacer caer a su líder. Y por último, también destaca que la campaña del Brexit encuentra voces diversas e inesperadas y hace referencia, por ejemplo, a empresarios que en teoría, como llevaba amenazando toda la campaña del Remain, debían estar en contra del Brexit porque iba a producirse un perjuicio económico muy grande, pues estaban apoyando el Brexit y eso fortalecía mucho su campaña. Pasa, por favor. Bueno, pasamos a cuál fue el impacto en los medios de comunicación. Ambos nos hemos basado, tanto Fran como yo, en un estudio del London College. Yo me voy a centrar más en la parte de economía, que es el tema que más sacaron a colación la campaña del Remain. Dice este estudio del London College que efectivamente la economía fue el tema más tratado, pero que es verdad que hubo dos elementos que limitaron la ventaja que podía conseguir la campaña del Remain hablando de la economía. El primer elemento es que a medida que avanzó la campaña, el tema de la inmigración se conectaba cada vez más en las noticias económicas, es decir, las noticias de economía no solamente iban de economía, sino también de inmigración, que como también nos contará Fran, fue el principal argumento, el principal debate que al final se estuvo en la opinión pública y uno de los grandes motivos de la victoria del Brexit. Y el otro motivo que señala es la estrategia de framing, que es también un concepto que hemos tratado en este curso, que utilizaron diversos medios, en concreto aquellos medios favorables al Brexit, como ahora veremos en un ejemplo, que consiguieron, pues eso, limitar esa posible ventaja que podría haber tenido el Remain hablando en aspectos económicos. En una tabla, que no sé si veis bien, se muestra que la mayoría de artículos o de tratamiento acerca de la economía era... Qué horror. A ver. Se ve bien. Son de argumentos favorables al Remain porque efectivamente existía un cierto consenso en muchos economistas de que
el Brexit iba a producir bastante perjuicio económico. Y se producía un patrón, que esto es muy interesante de estudiar, cuando aquí tenemos una noticia de un análisis que sacó el Tesoro de Su Majestad, que había hecho un estudio en el que mostraba que dejar la Unión Europea costaría a los hogares británicos 4.300 libras al año. Claro, una declaración de tal calibre evidentemente atraía mucha atención mediática. ¿Qué pasa? Que esta se presentaba de manera positiva o negativa dependiendo del medio que la tratase. Los medios pro-Brexit, y por ejemplo aquí podemos citar The Sun, aunque luego Fran también hablará un poco también del panorama mediático británico, The Sun o The Daily Telegraph, pues presentaban una visión muy escéptica y muy crítica con este tipo de voces autorizadas. No es el único caso el del Tesoro, también el propio David Cameron, el ministro de Finanzas, el propio Barack Obama también se mostró favorable al Remain y fue criticado por la prensa pro-Brexit como otro agorero de los perjuicios económicos. Entonces aquí podemos ver 3 ejemplos de titulares de diferentes formas sobre la misma noticia. El primero es puramente enunciativo de la BBC. El segundo es más como no de investigación, de fact-checking, qué es lo que dice y qué es lo que no dice este informe. Y el tercero directamente es completamente crítico y vuelve a aparecer una palabra que ya hemos citado anteriormente, que es la del Project Fear, el proyecto miedo. Golpea de nuevo, un título además con letras mayúsculas, muy sensacionalista, que es algo propio de algunos tabloides británicos. Y bueno, esto es lo que vemos, que es que se podía ver como estas declaraciones tenían mucha atención mediática, pero conforme pasaba la campaña seguía usándose este argumento, pero quizás cada vez más con cierto escepticismo. Pasa, por favor, Fran. Aunque el tema de la inmigración y el de la soberanía yo apenas lo voy a tocar, sí que hay que destacar que la campaña del Remain tuvo una respuesta bastante escasa al tema de la inmigración. Por un lado, había algunos políticos conservadores que sí que criticaban la retórica utilizada por aquellos favorables al Brexit y luego, por otro, los líderes laboristas y líderes liberales sí que hacían propuestas positivas sobre la inmigración y sobre lo importante que era para el Reino Unido, pero es verdad que lo que fue la respuesta, y luego lo veremos en las conclusiones, en los fallos de esta campaña, fueron escasas. El miedo fue otra de las claves en el tratamiento de los medios de comunicación de la campaña del Remain. Aparecen los 2 términos que más aparecieron, Project Fear, Proyecto Miedo, y Scaremonger, que significa algo así como alarmismo. La mayoría de estos aparecían en artículos de economía criticando la campaña del Remain, tildándola de alarmista, tildándola de un proyecto para causar el miedo entre sus ciudadanos, y una gran cantidad de titulares, un total de 64, llevaron estas expresiones, la mayoría en el Express y en The Sun. Hasta tal punto llegó lo de Project Fear que a mediados de mayo, cuando faltaba algo más de un mes para el referéndum, Project Fear se había convertido en un eslogan oficial que los pro-Brexit utilizaban para criticar la campaña del Remain. De hecho, el Express, un periódico pro-Brexit, se refería simplemente a campaña Proyecto del Miedo, no a campaña del Remain. Entonces, hasta ese punto consiguió la campaña del Brexit enmarcar, ¿no? Consiguió el frame adecuado para invalidar o para debilitar el principal argumento de la campaña del Remain, que era el argumento económico. En junio, dice este estudio, el estudio de London College, que había una creciente sensación en la prensa de que esta campaña económica del miedo que había llevado a cabo el Remain y que seguía llevando, de hecho el ministro de Finanzas, el canciller de Finanzas, aparece, creo que es el 15 de junio, para anunciar un gran paquete de recortes si se producía el Brexit. Es decir, la campaña del miedo era realmente del miedo. Pero fue muy efectiva la campaña que hicieron los medios de comunicación pro-Brexit para conseguir que los ciudadanos desconfiasen de todas esas voces que les alertaban. Entonces, la sensación creciente de la prensa que destaca el artículo es de que esta campaña económica había perdido su poder de persuasión, ¿no? Que es un tema que también ha tratado Sergio. Por último, el tema de la deshonestidad.
hubo muchas acusaciones de mentiras, de deshonestidad, de posverdad. De hecho, posverdad fue elegida palabra del año en 2016 por Oxford, no solo por el Brexit, sino también muy marcado por las elecciones en Estados Unidos. Eso sí, encontramos dos diferencias, mientras que los periódicos y los políticos pro-Brexit tildaban de mentirosos a estas voces autorizadas que advertían de los riesgos. David Cameron, el Tesoro Nacional, el ministro de Finanzas, cualquier voz que alertase de estos riesgos, los medios pro-Remain y los políticos pro-Remain criticaban tildaban de mentirosos, tildaban de deshonestidad a las propias proclamas, que luego analizará Fran, que hacían los políticos y los medios pro-Brexit. Pasa, Fran. Vale, respecto a la prensa europea, aquí hemos encontrado... Sí, claro, Óscar. Vale, si quieres esperar cuando acabe o hacerla ahora. Vale. Respecto a la campaña sobre el tratamiento de la prensa europea, un estudio de Iñaki García Blanco analizado cuál había sido el tratamiento de periódicos españoles, franceses e italianos. Muchos de sus artículos, de su seguimiento, se habían centrado en clasificar a los ciudadanos para entender un poco sus argumentos, un poco lo que os ha mostrado Sergio en la primera parte de la presentación. En segundo lugar, otra gran parte de las historias iban sobre las posibles consecuencias del Brexit, pero para las cuales se producía un proceso de domesticación de las noticias. ¿Esto qué significa? Que se analizaban desde una perspectiva de las posibles consecuencias para el Estado-nación, es decir, para los estados de manera individual y no para el conjunto de la Unión Europea. Por ello, la conclusión del artículo me parece muy interesante. Iñaki García Blanco señala que este referéndum era una oportunidad única para ir más allá de las fronteras nacionales y resaltar el auténtico golpe que supondría para el proyecto europeo el Brexit. Pero, sin embargo, al construir el Brexit como algo eminentemente británico y poner el foco sobre el potencial impacto en los diferentes Estados miembros y no sobre el conjunto de la Unión, pues se contribuye, y lo dice ahí, a reforzar la lejanía de la Unión Europea y a confirmar la vitalidad del Estado-nación. Pasa, Fran. Bien, ya para ir concluyendo, vamos a analizar qué falló. En primer lugar, con un estudio basado en la importancia de la economía en el debate sobre el referéndum. La conclusión de este artículo es bastante interesante, ya que dice que la campaña del Remain realmente no perdió el debate económico, es decir, la campaña la ganó. Sin embargo, no la ganó tanto como hubiese necesitado para ganar el referéndum. Y cita 3 razones. En primer lugar, muchos votantes, dice este estudio, no estaban convencidos de los beneficios, no eran conscientes de los beneficios que produce o que producía estar en la Unión Europea. En segundo lugar, y viene ya un poco a colación de lo que hemos ido comentando, pocos votantes aceptaban la autoridad de las voces que advertían de los riesgos económicos. Esto nos habla del éxito que tuvo la campaña del framing que se produjo de la campaña del miedo y de cómo una gran parte de votantes desconfiaban de las voces que les alertaban de los riesgos económicos. Y en tercer lugar, es verdad que podía haber ciudadanos convencidos de los beneficios económicos de estar en la Unión Europea, pero eso no se podía desligar de los otros elementos que están implícitos en la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Es decir, que no se podían desligar los aspectos económicos de otros aspectos como la soberanía, como la identidad o como el tema de la inmigración, que ahora tratará Fran. Y por último, vamos a hablar de la perspectiva de Craig Oliver y de Will Stroud, que son las dos personas que hemos mencionado al principio, el spin doctor de Cameron y el director de campaña del Remain. Craig Oliver escribió un libro sobre la campaña del referéndum y él citaba sobre todo dos grandes errores que se cometieron. El primero, lo podréis haber ido adivinando conforme hemos ido avanzando en la presentación, poner todo el empeño en la economía, creyendo que iba a ser el principal del debate. Y no encontrar, eso por un lado, y por otro, cuando ya la inmigración fue el tema principal del debate, no encontrar una respuesta a la altura, lo que hemos dicho antes. Aunque estuviese basado en argumentos falaces, la campaña del Remain nunca encontró un argumento lo suficientemente potente como para contestar los argumentos falaces de la campaña del Brexit.
Y por último, y esto también lo ha comentado Sergio en su presentación, no prever que estas 3 millones de personas que no solían votar, que no habían votado en las elecciones de 2015 y que no eran personas desconectadas de la clase política, en ese referéndum sí que lo hicieron, sí que votaron, y votaron contra el establishment. Votaron no por razones estrictamente europeas, no votaron por salir de la Unión Europea, pero votaron contra la clase política para mostrar su hartazgo. Y por último, Will Stroh publicaba un artículo en The Guardian en el que mencionaba qué lecciones se podrían aprender cuando todavía se hablaba de un segundo hipotético referéndum el año pasado, qué se podría aprender de cara a una nueva campaña del Remain. Y él es el que rescata el vídeo que hemos visto antes de Gordon Brown y dice que se necesitaría un mensaje emocionalmente mucho más potente. Dice que el lema liderar y no irse era un mensaje muy potente, pero que fue desechado por los políticos que dirigían la campaña, ya que, según ellos, los votantes solamente querían escuchar argumentos económicos. En segundo lugar, hace una crítica al comportamiento del Partido Laborista y reclama el liderazgo político de todos los partidos. Esto ya lo hemos comentado sobradamente, las posiciones y el bajo perfil de Jeremy Corbyn durante la campaña. En tercer lugar, encontrar una respuesta a los argumentos del oponente. Es decir, pasó que la inmigración se convirtió en el tema principal de la campaña, pero en ningún momento hemos visto que las respuestas fueron muy escasas y realmente nunca se impusieron a los argumentos que proponían desde la parte del Brexit. En cuarto lugar, destaca, y esto ya también lo hemos comentado, la habilidad para enmarcar la campaña del Remain, como los medios pro-Brexit y los políticos pro-Brexit reducían todos los argumentos económicos, por muy buenos que pudiesen ser, a la campaña del miedo, a la campaña del alarmismo, y reclamaban la necesidad de que si se producía un nuevo referéndum, la habilidad tenía que estar a esa altura si querían ganar la votación. Y por último, el buen uso de los recursos en campaña. Aquí reclama Will Stroh que la campaña de Brexit invirtió más del doble en anuncios digitales, en Facebook, en Twitter. Los usuarios pro-Brexit eran mucho más activos en estas redes sociales en comparación con los usuarios que defendían el Remain. Y también dice que habría que evitar gastos superfluos. Creo, por ejemplo, decía que David Cameron quería una encuesta diaria y que eso pues, se podría haber evitado. Así que, bueno, estas son las principales conclusiones de gente que estuvo muy implicada en esa campaña. No sé, Óscar, si quieres comentar algo al respecto, si queréis, os lanzo la pregunta, ¿por qué creéis que fracasó la campaña del Remain? Si estáis de acuerdo con estas conclusiones o si se os ocurren otras. Sí, guay, muchas gracias. Está muy interesante, la verdad. A ver, yo personalmente, quizás es de formación profesional por estudiar políticas, pero estoy bastante más escéptico con los efectos de las campañas. No sé hasta qué punto realmente tienen capacidad para determinar tanto el voto más allá de activar o desactivar ciertos colectivos. Pero bueno, es otro debate. Lo que sí me ha llamado la atención es que hay varias cosas que sí que es verdad que yo creo que la campaña del Remain tenía en contra desde el principio. No voy a defender yo a Cameron, ni mucho menos, y tampoco voy a defender a Corbyn, pero es verdad que los jóvenes, está demostrado por muchos politólogos, votan menos. Y luego al mismo tiempo han sido los jóvenes los que en masa han votado más a favor del Remain. Entonces, no tengo yo los datos a mano sobre cuántos de esos jóvenes se han activado a raíz de esta campaña del Remain, pero sería interesante quizás ver hasta qué punto la campaña tiene la capacidad para movilizar a esa gente. Entonces, a lo que voy es que no necesitas, creo, una campaña muy, muy potente para movilizar a esa gente joven, porque ya tiene hay otros factores dentro de lo que es la campaña, otros factores que permiten el apoyo por el Remain. Lo que necesitas es una campaña, lo que sí necesitas a la gente más mayor. Y claro, otro factor que está bastante demostrado es que las campañas negativas tienen mucho efecto. Pues yo entiendo que desde la perspectiva económica y demás, intentando explotar ese efecto de las campañas negativas. Un poco como lo están haciendo en España desde hace un par de años. ¿Cuál es el otro problema? Que es que desde mi punto de vista, la campaña para un partido anti-establishment o varios partidos anti-establishment populistas, corte de otro, en este caso euroescépticos, es muy fácil. Hablabas tú, por ejemplo, de que Corbyn y Cameron no salen en ningún momento juntos haciendo la campaña, pero es que no se lo pueden permitir, porque
pensad que si toda la campaña euroescéptica es en contra del establishment, que el partido conservador y el partido, el Labour, que salgan a hacer una campaña conjunta sobre un elemento conjunto es gasolina para la campaña de un partido euroescéptico. Igual que ocurre aquí en España con la gente que aboga por un pacto PP-PSOE después de las elecciones, eso es gasolina para los partidos que puedan estar más en los extremos del espectro político, ¿no? Porque les hacen la campaña sola. Pues el establishment poniéndose justo en contra de la gente común, por así decirlo, ¿no? Eso ya da la retórica. Entonces, o sea, me parece muy interesante todo el enfoque, pero es verdad que yo creo que al final la propia campaña nacía casi muerta. Era muy difícil. Estos condicionantes en eran me parece muy difícil realmente lograr el éxito. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado de, por ejemplo, era poner en bandeja el argumento contra el establishment. Pero no sé, me pregunto si ahondar en un mensaje más positivo hubiese podido, con lo que tú has dicho, despertar a gran parte de la población, mayores, nacionalistas, ingleses, no sé, que hubiesen podido no votar o que hubiesen, a lo mejor no votaron, es que tampoco tengo los datos a mano, a favor del Remain. Creo que Alba también quería comentar algo. Hola. Respecto de lo que ha dicho Óscar, dos puntualizaciones. Lo primero, completamente de acuerdo con lo que dice de los partidos anti-establishment, con el tema de que es mucho más fácil colocar en la agenda mensajes polarizantes más en tiempos de incertidumbre, como era precisamente el debate del Brexit. Y eso les da una clara ventaja. No creo tanto que la campaña empezara muerta. Es decir, creo que sí que es cierto que el relato que venía vendiendo, incluso el propio Cameron, lo que habéis comentado antes, de no eres la persona precisamente más europeísta de la historia, vale que eso lastraba y restaba puntos, amén de otras muchas cosas, pero no creo que empezara muerta. Y lo que decíamos de los jóvenes y un público más mayor y la movilización, ojo, no creo que a los jóvenes no cueste moverlos, creo que el target es diferente y que se piensa más rápido o es más sencillo dar con el target que moviliza a los jóvenes de lo que moviliza a los adultos. Creo que si se hubiera pensado en un frame adecuado para cada uno y se hubiera conseguido dar la vuelta al frame del pro-Brexit, no negarlo, que además le he estado echando un ojo a lo que nos comentaron el otro día de la ACOF y tal, no negarlo, sino darle la vuelta, habría beneficiado a la campaña, que tenía las mismas posibilidades de salir vencedora que la del Brexit, el pro-Brexit, y fue un cúmulo de cosas. No creo que per se no hubiera nada que hacer desde el inicio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco creo que la campaña cese muerta, simplemente mirando el resultado que fue tan ajustado, y es interesante cómo se podría haber hecho para hacer diferentes frames y, como tú dices, darle la vuelta a ese, porque es verdad, la campaña del Brexit lo hizo muy bien, enmarcar la campaña del Remain y simplemente tildarla de alarmista, de todo lo que nos están contando es mentira, sale de unas élites políticas, es un mensaje muy sencillo pero a la vez muy potente. Creo que hay tres personas escribiendo. No sé si... ¿Relacionado con todo? Sí. Ya os dejo. Lo que decía Alba, o sea, la paradoja es precisamente que los jóvenes se votaron. Lo que pretendía decir es que la campaña está diseñada para gente mayor, entre comillas. Es decir, para gente que tiene unas preocupaciones, quieres, modernas, no posmodernas. Entonces, los jóvenes, realmente esta campaña no iba dirigida por todo lo que ha explicado Jaime. Es criterio económico, todo se va a ir si me permitís la expresión, se va a ir al carajo si nos vamos de la Unión Europea. No es una campaña dirigida a los jóvenes, es una campaña que está, o sea, pensada para dirigirse a esa gente con una serie de valores que se consideran como valores modernos, ¿no? De seguridad, de asociación al trabajo, de tal. Y el hecho de que eso sea así, o sea, a mí me parece que es que en ese segmento poblacional tienes muy poco que hacer, tal y como está el contexto político y el panorama actual. Por muchos, es que no quiero ponerme aquí a contar todos los factores.
Pero me parece que en ese sentido es por lo que digo que nace hasta cierto punto muerta, ¿no? Porque una campaña que no está ni dirigida a un público determinado y es ese público determinado la que medio salva los muebles, demuestra que el objetivo, que es esa gente de 40, 60, 70 años, está perdido. Pues si queréis comentar algo más, si no, vamos a ir avanzando, que ya son las 8 menos cuarto. No, pero no importa. Que comente Alba si necesita. Sí, va. ¿Me escucháis? Solo Sí. un segundito. Quería preguntaros más o menos, porque entiendo que todavía tiene que hablar Fran, ¿no? Que su parte no la habéis. Entiendo que tiene todavía que. Sí, me queda todo lo del DIF. Vale, lo del DIF. Y más o menos, ¿tú cuánto tenías preparado para que organice un poco la clase? Tú no te preocupes. Unos 20 minutos, más o menos. Creo que 20 minutos, porque son y 46 y es fundamental que dada la situación salgamos a aplaudir a las 8. Por eso podemos ver, si queréis alargar un poco la discusión, yo no tengo ningún problema para que participen quienes estáis participando, porque me parece que es muy interesante la discusión, y si no se termina hoy, se comienza el próximo día, el jueves, Vale. continuamos con la exposición, es decir, no os preocupéis por eso, porque bueno, me parece que la discusión está siendo más que interesante y no es mi intención cortarla, pero sí que, bueno, tenemos dada la situación una serie de pautas y unos horarios, es por eso que os lo comento. Simplemente yo os dejo que sigáis, si Alba tenía más que comentar, Oscar tenía algo más que decir, y si nos da tiempo a empezar la última parte, la empezamos. Si no, ¿no hay problema de disponibilidad para empezar el próximo jueves? No, ninguno. No vaya a ser que me digáis, tengo otra cosa, tengo otra clase y yo no digo nada, ¿vale? No, además yo tampoco quiero cortar el debate, quiero decir, vale, me parecía que era que estaba... Que está siendo muy interesante por no cortarlo, por eso te digo, era simplemente comprobar esto. Simplemente cuando sean y 56, 57 voy a tomar la palabra porque voy a tener que cerrar y bueno, los que estiméis oportunos nos vamos a aplaudir, yo me voy, ¿vale? por eso os lo comento. Vale, pues perdonad, no quería incordiaros, no sé si Alba estabas apuntando, no hay problema porque una vez que hemos visto que podemos continuar el próximo día con la parte de la exposición que no terminemos hoy, no hay ningún problema y podéis seguir discutiendo, disculpadme. Hola, ¿eso quiere decir que comente o no comento? Sí, dale. Ah, vale, perdón. Respecto de lo que decía Óscar, estoy parcialmente de acuerdo, o sea, creo que no a ver si me explico. Creo que en los términos en los que está pensada la campaña, o al menos por lo menos, si no la forma, si no solo el contenido, también la forma de contarlo no está necesariamente diseñada, o no veo claro el target de esas personas 40, 50, 60 años que apuntas que es el margen de población que está perdido porque es el que no se moviliza, es el que más cuesta movilizar, no en tanto al contenido, sino en cuanto a la forma de contarlo o un megamix. Porque de hecho de las encuestas que señalan que la mayor movilización vinieron de los jóvenes, sus preocupaciones eran precisamente trabajo, economía, incertidumbre de libertad de mercados, etcétera. O sea, yo ahí discrepo por las preocupaciones que se han señalado, o sea, lo que se vio en base a lo que se votaba a lo largo de la campaña. Entonces ahí tengo mis discrepancias con Óscar. Y ya está, eso es todo. No sé, Óscar, si quieres comentar algo más. Pensando, no quiero meterme. Pero, a ver, es que lo que quiero decir es que a lo que voy es que ese grupo de gente joven, que a lo mejor ¿Escucháis bien a Óscar? Yo es que no te estoy... No le estamos escuchando bien. ¿verdad? ¿Óscar? ¿Quién yo?
Estás muy enlatado, Óscar. A ver, inténtalo. ¿Se me escucha? A ver, intenta. Bueno, en un momento los cascos. Hola. A ver. ¿Escucha? Hola. Sí, habla un poquito. Intenta explicar lo que querías decir. Ahora un pelín mejor, no creo. Vale, bueno, simplemente lo que quería decir es que yo soy un poco desconfiado de las encuestas porque, bueno, hay sesgos y luego la gente también tiende a racionalizar a posteriori los motivos por los que ha votado. Pero bueno, a lo que quiero decir es que si no se me escucha, decídmelo, por favor. Se escucha bien, no te preocupes. Vale. Adelante, Óscar, perdona. Lo que quería recalcar, que es verdad, posiblemente Alba tenga razón porque es más inteligente que yo, pero ese sector poblacional de la gente joven, ¿no? Entre el que nos encuadramos, ¿no? Yo que sé que sí, entre 18 y 30, 35 años, solemos tender a tener una serie de preocupaciones diferentes a las mismas que tienen esos sectores poblacionales más mayores. Entonces, es verdad que uno se puede plantear que si se va de la Unión Europea al Reino Unido va a tener un impacto negativo, económico negativo, pero se lo plantea en términos muy distintos a cómo se lo plantea una persona, hablo general sociológicamente, de 50 a 60 años. Una persona de 50 a 60 años que se ve inmersa en una situación de crisis económica grave, básicamente es como que se le quita un poco, hasta cierto punto, la razón de vivir, ¿no? En cierto sentido. No quiero ser tampoco dramático, pero es estos valores modernos frente a los valores postmodernos, ¿no? Y a lo que voy es que me parece mucho más complicado, o sea, me parece mucho más difícil convencer a esa gente, que son los que ya están movilizados, que movilizar a la persona joven que... Me estoy liando yo solo un momento. A ver. Los jóvenes se movilizan menos, en general. Entonces, si esta campaña logra movilizarles sin dirigirla a ellos, es que tiene mucho éxito entre ese electorado y no puede ser por los motivos, o sea, por la campaña en sí mismo, ¿no? Lo que voy es que tienen que haber otros motivos, hay otras cosas más importantes que la propia campaña para determinar ese voto de los jóvenes. No sé si me explico, me lío un poquito, pero no sé si me explico. Hola. Sí, adelante. Se entendió bien. Me callo y os dejo en paz. Nada, tranquilo, muchas gracias, Óscar. Gracias. ¿Hay algo más? Si no, no sé, Fran, si te va a dar tiempo a empezar algo. Para 4 minutos quizás empiezo ya bueno, lo que diga Jorge. Sí, no. Efectivamente, si tenéis algo más, vamos a aprovechar, son y 53, si tenéis algo más que apuntar sobre las dos primeras partes, que entiendo que había como 3/3, ¿no?, en esta presentación. Si hay algo más que apuntar sobre la introducción que hizo Sergio o sobre la parte de Jaime de la estrategia del Remain. A mí me ha parecido muy interesante. Yo tenía varias cosas que apuntar, pero bueno, vosotros habéis hecho mucho en profundidad, con lo cual yo el próximo día, cuando termine de hablar Frank, que me parece que es el que queda, simplemente daré unas notas más o unos detalles concretos, pero bueno, digamos que estaba muy de acuerdo con la mayor parte de las cuestiones o de las discusiones. Habéis tocado la mayor parte de los puntos, la importancia o la cuestión de la distinción entre lo racional y lo emocional, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no?, que fue lo que distinguieron ambas campañas, pero tampoco quiero entrar mucho más en detalle porque no quiero pisar de ninguna manera lo que vayáis a contar después. Entonces, no sé si tenéis algún comentario más o algún pequeño análisis más sobre lo que ya hemos visto en el día de hoy. Bien vosotros como ponentes, bien cualquiera de los oyentes, claro. ¿No? Por mi parte no. Que nos queráis dar, pues que os haya gustado. Vale, mira, yo lo que podemos... bien, no sé si tenéis alguna
alguna intervención más, algo que no queráis que se olvide o que se deje pasar para el próximo día. Yo lo que sí queréis que pueda hacer mientras tanto, y para evitar, yo creo que ya lo que hacemos es que el próximo día empieza Fran con su parte, ¿vale? Os puedo dar, por si os interesa de alguna manera, uno de los aspectos en los que yo voy a profundizar el próximo día es también no solamente porque estamos hablando de las campañas que se hicieron en el Reino Unido, las de permanecer y las de salir. Dentro de la permanencia habéis hablado sobre todo de qué hicieron los británicos, pero digamos que hay algunos estudios, algunos análisis que apuntan también a qué hizo o qué no hizo la propia Unión Europea, las instituciones en materia de precisamente de fomentar esa permanencia dentro de la Unión, es decir, cómo contribuyó la propia Unión Europea a través de sus instituciones a esa permanencia, cuáles fueron las campañas de comunicación. Y en ese sentido, muy bien, Ushia os ha dicho en la sesión anterior que existían toda una serie de delegaciones en los Estados miembros, ha hablado de lo que pasaba en España, etcétera, etcétera, y precisamente con Ushia tuvimos la oportunidad de hablar sobre ¿te estoy pisando algo, Sergio? Porque me parece que estás diciendo que eso ibas... Interrupción, quiere decir que sí que habíamos contemplado en tocarlo, pero que al final, por cuestiones de, pues eso, de tiempo, etcétera, etcétera, que no lo tocamos, pero no, para nada. Sí, pero no, ni os preocupéis porque, bueno, teniendo en cuenta que yo os pedí 15 minutos por persona y que hemos estado 1 hora y media, y perfecto, porque ha sido muy interesante, o está siendo muy interesante, y por eso no lo he cortado, pero evidentemente no podíais tocar todo, simplemente para redondear un poco la presentación, os quería recomendar, os voy a pasar 2 links, son 2 artículos que hemos escrito con Ushia, precisamente en la cual analizamos a través de redes sociales cómo fue la comunicación precisamente comunicación europea en los distintos o cómo ha venido siendo en distintos países, y metemos el caso de estudio, por ejemplo, del Reino Unido. Muchas gracias, porque creo que lo estáis pinchando ahí, que yo no sabría hacerlo con tanta velocidad, y bueno, de alguna manera puede ser interesante o complementario a esta cuestión. Incluso aquí os paso otro link por si os interesa también, que precisamente titulan The EU Talks Mainly to Itself and to its Elites, bueno, que nos publicó la London School of Economics sobre estos temas. Esperad un segundo que os lo pinche, también con Ushia, ¿vale? Pueden tener cierta relevancia, pueden tener también que ver con esta cuestión de forma colateral, y no es un poco la campaña que hacen las autoridades británicas, sino lo que hacen las instituciones europeas. Os digo por si os puede interesar como recomendación o como lectura, ¿vale? Yo lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí, porque nos queda apenas 1 minuto para salir a aplaudir los que los estiméis conveniente, y lo que sí vamos a hacer es, bueno, agradeceros en primer lugar a Sergio, a Jaime y a Fran por vuestra brillante intervención y ponencia. Por favor, si nos podéis mandar el PowerPoint a la dirección de Eucopol, lo subiremos a la página web para también demostrarle a la Comisión Europea cómo se han desarrollado los talleres y lo que han hecho nuestros alumnos. Y lo que hacemos es que lo vamos a dejar por hoy, ya os digo, porque son y 58, y nos volvemos a ver el jueves a las 3 de la tarde. Va a empezar Fran con la exposición, y ya os digo, para evitar que nos vuelvan a hackear como ha sucedido en el día de hoy, lo haremos, os vamos a enviar un correo electrónico dándoos un link de Collaborate que será distinto al que hemos utilizado hasta ahora, para evitar que nos lo vuelvan a tomar. Y entonces, como yo calculo que nos lo han tomado a través de redes sociales, han tomado el link, y bueno, no tenían otra cosa mejor que hacer. Por lo tanto, os lo vamos a enviar a través del correo electrónico, y así podemos dar la próxima clase por Collaborate, esperemos que sin interferencias, ¿vale? Mil gracias por todo, y nos vemos entonces el jueves a las 3, y vamos a empezar terminando esta intervención, esta ponencia, ¿vale? Nos vamos todos a aplaudir, ¿vale? Venga, pues un abrazo y bueno, mucha salud a todos, por favor, que es lo más importante, ¿vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.